Javier estaba sentado en la mesa de su cocina, una pequeña isla de serenidad en medio del caos de cuentas y anuncios de trabajo esparcidos. Su suspiro resonó en el silencio de la mañana, cargado con el peso de la soledad y la responsabilidad que él llevaba solo. A sus 28 años, Javier, un joven enfermero, emanaba un aura de determinación que contrastaba con su fragilidad física. Su cabello castaño claro era escaso y ya anunciaba un principio de calvicie, mientras que sus ojos verdes reflejaban un alma cuidadosa y atenta. Criado en un orfanato, sin la presencia de parientes, aprendió desde temprano a depender solo de sí mismo. «Necesito encontrar un trabajo pronto», repetía, mientras sus dedos recorrían los anuncios del periódico con urgencia. En los últimos días, los mareos y el debilitamiento de su cuerpo lo atormentaban. Sin recursos para buscar tratamiento médico para su enfermedad, la necesidad de encontrar trabajo era más urgente que nunca. Como respuesta a sus plegarias, sonó el teléfono, anunciando un número desconocido. Javier dudó un momento antes de contestar, esperanzado de que fuera una respuesta a los currículos que había enviado. Al otro lado de la línea, se escuchó una voz masculina y autoritaria. «Buenas tardes, mi nombre es Emilio Montiel. Estoy buscando un enfermero para cuidar a mi esposa. Un conocido recomendó su trabajo». Javier apenas podía creer en su suerte. No recordaba haberse postulado para ese puesto específico, ni imaginaba quién podría ser la persona que lo recomendó. Sin embargo, la perspectiva de trabajo lo animaba. «Qué bueno. Estoy muy contento por el contacto. Estoy disponible para comenzar el trabajo lo antes posible. ¿Quién me recomendó?», respondió, tratando de mantener la calma a pesar de la urgencia que sentía. «Fue mi esposa, la señora María Montiel, quien escuchó sobre usted y sus servicios a través de un socio de negocios. Necesitamos urgentemente a alguien con su experiencia», explicó Emilio, cortando las palabras de Javier. «¿Podrías venir a la mansión hoy para una entrevista?». Sin dudarlo, Javier aceptó la invitación. «Sí, claro, estaré allí». Al llegar a la majestuosa mansión de los Montiel, Javier fue recibido por Emilio, un hombre de postura rígida y mirada perspicaz. Durante la entrevista, Javier notó que la preocupación de Emilio no parecía genuina cuando se trataba de la salud de su esposa. La señora María Montiel, propietaria de la mayor industria farmacéutica del país, había sido diagnosticada con una enfermedad rara, y los médicos pronosticaban que le quedaban pocos meses de vida. En su interior, Javier no solía creer en la gravedad de diagnósticos como ese. Para él, las palabras de los profesionales médicos parecían exageradas, como si estuvieran pintando un cuadro más sombrío de lo necesario. Sin embargo, a pesar de esta discrepancia, una sensación de compasión lo envolvió al pensar en la mujer que apenas conocía, pero cuyo sufrimiento era evidente. Sin embargo, la forma en que el señor Emilio Montiel se refería a su esposa despertó preocupaciones en Javier. Era como si la vida de la señora Montiel fuera reducida a meros detalles, como una pieza en un juego de intereses que él no comprendía. «Me gustaría conocerla, si es posible», murmuró Javier, en un tono suave pero cargado de preocupación. Antes de que pudieran avanzar en la conversación, una mujer vestida con un uniforme de limpieza entró en la habitación sin llamar a la puerta, interrumpiendo el diálogo. El evidente desdén en la reacción de Emilio asustó a Javier. Las palabras ásperas del anfitrión cortaron el aire, y la mujer de la limpieza, avergonzada, bajó la mirada. Su postura mostraba humildad ante la reprimenda. «Lo siento, señor Emilio, no volverá a ocurrir», murmuró ella, notando la expresión preocupada de Javier. «Por favor, perdóname por interrumpir». El malestar de la situación se cernía en el ambiente, mientras Javier lanzaba una mirada, esta vez de simpatía, a la mujer de la limpieza. Sin embargo, él mantuvo el enfoque en su misión: conocer a la señora Montiel. «Por favor, es importante que la vea», insistió, volteándose hacia Emilio. Guiado hasta la habitación de la señora Montiel, Javier apenas tuvo tiempo para presentarse antes de darse cuenta de la gravedad de la situación. La paciente yacía en la cama, tosiendo violentamente y luchando por cada respiración. Su rostro pálido evidenciaba la lucha por la vida, y Javier actuó instintivamente, corriendo hacia su lado y ajustando su posición para facilitar la respiración, mientras le daba palmaditas suaves en la espalda. «Ella está teniendo dificultades para respirar», murmuró Javier,
tomando la iniciativa en medio de la crisis. Con cuidado, giró ligeramente a la mujer una vez más, temiendo que la situación pudiera empeorar. Sin dudarlo, Javier comenzó a realizar compresiones torácicas, concentrándose en devolverle el flujo vital. Con cada compresión, esperaba que la respiración de la señora Montiel volviera a la normalidad. Cuando finalmente ocurrió, un suspiro de alivio escapó de sus labios. Javier se sintió agradecido por haber llegado a tiempo y soltó un suspiro profundo, aliviado por haber evitado lo peor. ¿Estás bien ahora?, preguntó Javier, con el nerviosismo aún trasluciéndose en su voz, una vez pasada la crisis. La señora Montiel, jadeante, asintió con una débil sonrisa en agradecimiento. «Tú tienes manos de ángel. Gracias, querido», murmuró ella con voz baja y la mirada fija en Javier, llena de gratitud. Observándola de cerca, Javier notó cuán frágil parecía, con el rostro pálido y la apariencia delgada. Un apretón de compasión le apretó el corazón mientras pensaba en la posibilidad de que ella no estuviera recibiendo los cuidados adecuados. «Ahora estoy perfectamente bien», susurró la señora Montiel, y sus ojos verdes encontraron los de Javier, aún rebosantes de emoción por la segunda oportunidad que le había sido concedida. «Me alegra que te sientas mejor, señora Montiel», respondió él ofreciéndole una sonrisa gentil, aunque su mente estuviera preocupada por el estado de la anciana. Desde la puerta, Emilio observaba la escena con evidente incomodidad. «Parece que has hecho algo bueno, Javier», comentó, aunque su voz llevaba un toque de desdén hacia la situación. «Sin embargo, creo que puedo cuidar de mi esposa solo. Ella está mejorando poco a poco. Esto fue solo un accidente», añadió, tratando de despedir a Javier. Sin embargo, la señora Montiel, ofendida por la actitud de su esposo, intervino. «Javier, quiero que aceptes el trabajo. Tú salvaste mi vida», declaró con firmeza y voz débil, pero cargada de determinación. Ante la clara expresión de deseo de la señora Montiel, Javier no pudo negarse, y Emilio tuvo que aceptar la decisión. Javier, aunque aliviado por haber ayudado a la señora Montiel, sintió el peso de la responsabilidad aumentar sobre sus hombros. «Haré lo mejor que pueda por ella», respondió dirigiendo su mirada a Emilio. «Si no te importa, me gustaría tener un trabajo a tiempo completo, dadas las circunstancias de su salud. Si hay una habitación disponible, aunque sea pequeña, donde pueda quedarme para cuidar de ella. Incluso un sofá sería suficiente para pasar la noche aquí», argumentó, preocupado tanto por la salud de la paciente como por el bienestar de Emilio. «Quédate el tiempo que necesites», agradeció la señora Montiel entusiasmada, lanzando una mirada de gratitud a Javier antes de dirigirse a su marido. «Emilio, asegúrate de que sea acomodado en nuestra mejor habitación de huéspedes. Es lo mínimo que podemos hacer para agradecer lo que hizo», ordenó con autoridad. Semanas pasaron, y Javier comenzó a adaptarse a su rutina con la señora Montiel. Sin embargo, cada día que pasaba, ella parecía estar más débil y enferma. Mientras cuidaba con dedicación a la anciana, los pensamientos de Javier se volvían hacia la necesidad de obtener más dinero para sus propios cuidados médicos. «Quizás pueda encontrar algún trabajo en mis días libres», reflexionaba, pero pronto descartaba la idea, temiendo dejar a la señora Montiel sola y desamparada. «Cuidaré de mí mismo una vez que ella mejore», decidió, con una determinación firme. Un día, Javier recorría los pasillos y escaleras de la mansión, llevando consigo una bandeja de medicamentos y los papeles con las instrucciones médicas para el tratamiento de la señora Montiel. Seguía cada instrucción al pie de la letra, pero a pesar de sus esfuerzos, la salud de la señora Montiel parecía empeorar cada vez más. Ese día, sin embargo, había un nuevo frasco de medicamento y 2 sobres misteriosos junto a las instrucciones. Distraído, Javier no prestó atención a esto al principio, ya que murmuraba para sí mismo: «Ella me necesita», mientras se acercaba a la habitación de la señora Montiel, impulsado por el vínculo que se había formado entre ellos. Cuando entró en el amplio dormitorio de la rica señora, Javier la encontró terminando una llamada, con la voz tan frágil como un susurro del viento. Tan pronto como colgó el teléfono, ella dirigió sus ojos verdes hacia él, y un brillo de urgencia surgió en medio de su debilidad. Este puede ser mi último día», dijo la señora Montiel, con la voz luchando por romper el silencio.
La gravedad de sus palabras se sintió en el aire, como un presagio de una despedida inminente. Con rapidez, Javier se acercó a ella, colocando la bandeja de medicamentos junto a la cama mientras absorbía el peso de ese tenso momento. La señora Montiel, con visible esfuerzo, continuó. «Hay algo muy importante que necesito que hagas, Javier». Hizo una pausa, y cada respiración parecía preciosa, antes de que Javier pudiera preguntar qué necesitaba. «Puedes hablar, señora Montiel. Estoy aquí para ayudarte», dijo él, y sus ojos se desviaron hacia la bandeja junto a la cama, notando un frasco no familiar entre los medicamentos habituales. Junto a la bandeja había 2 sobres que parecían contener información importante. «¿Sabes qué es esto?», preguntó Javier, curioso, ya que no había realizado ningún cambio en la medicación de la paciente. La señora Montiel, siguiendo su mirada, respondió rápidamente. «Este medicamento y estos documentos juegan un papel crucial en lo que está por venir. Le pedí a una amiga de confianza que los colocara en la bandeja», explicó con voz débil. Javier se sintió abrumado por una mezcla de confusión y curiosidad ante el dilema que se presentaba. «¿Hay algo en lo que pueda ayudar, señora Montiel?», preguntó él, como una promesa silenciosa de lealtad. «Tu salud y felicidad son todo lo que importa para mí». Desde que llegó a la mansión, Javier se había sentido cada vez más cercano a esa mujer, a pesar de la diferencia en la realidad financiera de ambos. Aunque sus interacciones fueran limitadas debido a la cantidad de medicamentos que la señora Montiel tomaba, dejándola débil y vulnerable, ambos lograron desarrollar una amistad. Él sentía una profunda gratitud por haber conseguido el trabajo allí, y sobre todo, por la bondad con la que ella lo trataba. La señora Montiel intentó extender la mano en un gesto de desesperación, pero la debilidad la dominó, dejando el movimiento incompleto. «Javier, has traído luz a mis días oscuros, pero hay algo que puedes hacer por mí. Un último favor», dijo ella con la voz emocionada. «Finge ser mi hijo. No quiero partir sin...». La señora Montiel dejó de hablar, interrumpida por un fuerte acceso de tos, que dejó a Javier preocupado. «Por favor, necesito que finjas que soy tu madre por un día. Esto es muy importante para mí», continuó ella, con una mirada cargada de tensión. «¿Por qué me pides esto, señora Montiel?», preguntó Javier sin comprender totalmente el motivo detrás de eso. «Vas a estar bien. Tengo fe en que mejorarás», intentó consolarla, aunque su corazón estaba apretado por las palabras de la anciana. «Este es mi último pedido. Ya no tengo más tiempo», dijo la señora Montiel, con la voz débil resonando en la habitación. Luego, otro acceso de tos violento la interrumpió nuevamente, haciendo que Javier se acercara automáticamente para cuidar de ella. «Lo haré, señora Montiel. O debería decir, mamá», bromeó él, tratando de aliviar la tensión del momento, aunque se sentía destrozado por la situación. «Esa señora no tiene a nadie más que a mí. El marido no quiere saber de ella», pensó Javier para sí mismo, sintiéndose más cercano a la rica señora de lo que jamás imaginó. Antes de que la señora Montiel pudiera explicar más sobre el motivo de ese pedido o de dónde vinieron los nuevos medicamentos, la puerta se abrió de repente. Emilio, el esposo de la señora Montiel, entró en la habitación con pasos decididos, seguido por una mujer elegantemente vestida con un vestido impecable. «Ha llegado el momento, María», dijo Emilio, con una voz que rompía cualquier intimidad que el momento anterior había albergado. «Necesito que firmes el testamento. Traje una abogada para certificar todo», agregó de manera brusca. Javier sintió el peso del aire a su alrededor, y una tensión palpable lo hizo retroceder hacia un rincón de la habitación, lanzando una última mirada llena de preguntas a la señora Montiel. ¿Será por eso que él me pidió que fingiera ser su hijo? ¿Para evitar que ella firmara esos documentos?, reflexionó en silencio. Sin embargo, antes de que pudiera articular sus preguntas y tomar una decisión, la señora Montiel fue tomada por otra tos violenta, y su respiración se volvió irregular. Emilio, con la serenidad de alguien que juega con cartas marcadas, cuyos movimientos ya están calculados desde hace mucho tiempo, dirigió su atención hacia su esposa. En ese momento, el estado de salud de la señora María Montiel claramente se estaba deteriorando ante sus ojos. «María, necesitas firmar estos papeles inmediatamente. Es urgente», insistió él, empujando el testamento hacia ella
con los documentos balanceándose ligeramente en sus manos firmes. Aunque luchaba por respirar, la señora Montiel demostró una lucidez que desafiaba su frágil condición física, lanzando una mirada llena de ironía a Emilio. «Emilio, incluso ahora, en esta situación, ¿es eso lo más importante para ti?», logró articular con dificultad, en una voz casi inaudible y cargada de desilusión y tristeza. De repente, Javier sintió mareos y un malestar creciente se apoderó de su cuerpo. «No puedo desmayarme ahora», pensó para sí mismo, mientras se acercaba a la señora Montiel para ayudarla. Los aparatos que monitoreaban su salud comenzaron a emitir señales de alerta, llenándolo de aprensión. El constante bip del monitor cardíaco de la señora Montiel se volvió irregular, anunciando ominosamente que algo estaba terriblemente mal. «Déjala en paz. Los signos vitales están en alerta. Ella necesita descansar», exclamó Javier, con urgencia evidente en su voz, mientras cuidaba de la señora Montiel, olvidando su propia crisis momentáneamente. Emilio, al darse cuenta de la gravedad de la situación, se acercó aún más a su esposa y reiteró: «No importa lo que esté pasando, necesitas firmar el testamento ahora», presionó, ignorando a Javier y los aparatos que indicaban un desastre inminente. La señora Montiel, reuniendo sus últimas reservas de energía, intentó alzar la mano hacia el documento, pero su conciencia comenzó a vacilar y sus ojos luchaban por mantenerse abiertos. «Emilio, yo», murmuró antes de que su mano cayera sin fuerza y su cabeza se inclinara hacia un lado, desmayándose. Javier actuó instintivamente, corriendo para tomar el desfibrilador, preparado para intervenir con su experiencia como enfermero. «Está entrando en shock», gritó Javier, volviéndose hacia Emilio con una mirada que mezclaba súplica y reproche. «El testamento puede esperar, necesitamos ayudarla ahora», agregó, pero ya era demasiado tarde. Las decisiones de Emilio habían llevado a la señora Montiel más allá de un punto crítico, y Javier se encontró en la angustiante posición de ser testigo de las consecuencias mientras luchaba por estabilizar el estado de la paciente con el desfibrilador. La necesidad de salvarla martillaba en su mente. Ante la determinación del enfermero de salvar a la señora Montiel, Emilio apartó las manos de Javier de su esposa, haciendo que el desfibrilador cayera y se rompiera en el suelo. «Sal de aquí ahora. Tú la pusiste en este estado. Estaba bien antes de que aparecieras», acusó Emilio, señalando hacia la puerta. A pesar de las demandas de Emilio para que se marchara, una fuerza mayor impulsaba las acciones de Javier, alimentada por la fe y el desespero de intentar salvar a la señora Montiel de un destino que se acercaba rápidamente. «No me iré de aquí hasta que la lleven a un hospital», dijo Javier, más para sí mismo que para Emilio, pero con la suficiente firmeza en su voz para ser escuchado. Su determinación era inquebrantable, incluso frente a la tormenta emocional que representaba Emilio. «Ella está muriendo», pensó Javier, sabiendo que no podía simplemente dejarla partir de esa manera. Con las manos temblorosas, Javier alcanzó el frasco del medicamento no catalogado, en una decisión tomada por puro desespero. «Por favor, señora Montiel, quédate conmigo», le suplicó en un susurro, esperando que sus palabras encontraran algún eco en la conciencia de la anciana, ofreciendo una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Emilio observaba incrédulo la audacia del enfermero. «¿Qué crees que estás haciendo? Quita tus manos de ella ahora mismo», repitió, con la voz llena de autoridad, aunque sus manos temblaban con un destello de angustia. Javier, concentrado en su tarea, apenas percibió las palabras de Emilio, ya que su atención estaba totalmente centrada en la vida en peligro de la señora Montiel. «Ella es una de las empresarias más importantes del país. No puedo tomar la decisión de usar este medicamento solo», pensó Javier. Aunque estaba nervioso por la situación, en el apogeo de la desesperación por mantener viva a la anciana, Javier administró los medicamentos a través de una inyección. Sabía que esa podría ser la única manera de salvar a la señora Montiel, ya que su corazón estaba a punto de fallar. El momento de la administración del medicamento pareció extenderse en el tiempo, y cada segundo se convirtió en una eternidad. Javier observaba con ansiedad a la señora Montiel, buscando desesperadamente cualquier señal de mejora o cualquier indicio de que su decisión no había sido en vano. Sin embargo, lo que siguió no fue el milagro por el que había rezado, sino un empeoramiento visible en su condición. «Esto no puede estar sucediendo», murmuró Javier para sí mismo,
mientras la dura realidad de la situación lo envolvía como un manto oscuro. Solo quería ayudar, pensó el enfermero mientras llamaba a la ambulancia. Unas semanas antes, Javier había sugerido a la señora Montiel la instalación de un botón de emergencia en caso de que su condición empeorara. Sin embargo, incluso ante el evidente declive de su esposa, Emilio se volvió hacia Javier con una furia renovada. «Ni siquiera fuiste capaz de salvarla antes de que firmara el testamento. Esto no va a quedar así», gritó inflexible. Por un momento, Javier sintió el peso de la culpa aplastándolo. Mientras Emilio salía de la habitación con la abogada, Javier se encontró solo con la señora Montiel. Ocultó los sobres junto a los medicamentos antes de que Emilio regresara. «Mantente fuerte. Encontraré una manera de ayudarte», le dijo a la paciente, que aún estaba visiblemente afectada. De repente, uno de los guardias de la mansión apareció, llevándolo fuera de la habitación bajo su custodia, y la cabeza de Javier comenzó a dar vueltas. No solo por el tumulto emocional, sino también por una repentina sensación de mareo que amenazaba con abrumarlo. Tropezaba, sintiendo que cada paso requería un esfuerzo enorme. «Necesito actuar rápido», pensó. En el momento en que salieron de la mansión, el guardia, preocupado solo por cumplir sus órdenes, no se dio cuenta de que Javier tropezaba y chocó con él, haciéndolo caer al suelo. Sintiéndose débil, mientras el mundo seguía girando a su alrededor, Javier quedó allí, como si fuera insignificante, mientras el guardia regresaba a su puesto sin prestarle atención. Después del tenso enfrentamiento con Emilio y la crisis de salud de la señora Montiel, Javier se sentía exhausto y perturbado, apoyándose en el césped para evitar desmayarse. Fue en ese momento de vulnerabilidad que la empleada de limpieza de la casa apareció, ofreciendo su brazo como apoyo. «¿Estás bien?», dijo ella, y su voz suave contrastaba con su aspecto cansado. «Estoy bien, pero no te preocupes por mí. La señora Montiel está muriendo. Necesitamos salvarla», respondió Javier, reconociendo la amabilidad en los ojos de la mujer, mientras se ponía de pie con su ayuda. Fue entonces cuando Javier escuchó el sonido distante de las sirenas, anunciando la llegada de la ambulancia que había sido llamada con urgencia para socorrer a la señora Montiel. El pánico inicial dio paso a una determinación feroz. «Necesito ir al hospital», murmuró más para sí mismo que para la empleada de limpieza. La idea de dejar a la señora Montiel sola en su momento más crítico era insoportable. «No tiene a nadie más. Su esposo realmente no se preocupa». Javier sabía que Emilio no permitiría que lo acompañara el equipo de la ambulancia. Entonces, con pasos aún vacilantes, se dirigió a un punto de taxi, luchando contra el mareo y la debilidad que amenazaban con dominarlo. Cada paso era un desafío, pero ya habían pasado semanas desde que Javier lidiaba con esos mareos. Ahora se vio obligado a dirigirse al hospital para acompañar a la señora Montiel y no podía ceder ante las dificultades. Al subir al taxi, Javier se recostó en el asiento trasero, tratando de reunir sus fuerzas. Sus ojos se posaron en el saco donde escondió el medicamento y los sobres sellados. «Por favor, Dios mío, que haya algo útil aquí», murmuró en una urgente oración, impulsado por el ferviente deseo de salvar a su paciente. Con determinación, rompió el sello de uno de los sobres, dispuesto a hacer todo lo posible por preservar la vida de la señora Montiel. Al abrirlo, Javier se encontró con algo inesperado, un resultado positivo de una prueba de ADN, confirmando la existencia de un hijo desconocido de la señora Montiel, además de un examen detallado que revelaba que esta persona sufría de la misma enfermedad rara que ahora amenazaba la vida de la adinerada señora. Sin embargo, no había ningún nombre asociado con la prueba, dejando a Javier sin pistas sobre cómo encontrar al descendiente de la señora Montiel. «¿Quién será esta persona?», se preguntó a sí mismo, y una ansiedad creciente lo dominó, exacerbada por la urgencia de la situación. Al llegar al hospital, Javier fue directamente a la recepción. «Necesito acompañar a una paciente que acaba de llegar en una ambulancia. Su nombre es María Montiel», declaró desesperado al recepcionista. Con una expresión impasible, el recepcionista le lanzó una mirada que combinaba simpatía y profesionalismo. «Lo siento, pero solo los familiares tienen acceso a ella en este momento», respondió, manteniéndose firme según el protocolo exigido. Javier vaciló, enfrentado al dilema moral que lo atormentaba. Recordando el último pedido de la señora Montiel,
de que él fingiera ser su hijo, una decisión arriesgada comenzó a tomar forma en su mente. Con el resultado de la prueba de ADN aún en sus manos, Javier respiró hondo y pronunció una mentira. «Soy su hijo. Esta prueba lo prueba. Necesito verla ahora. Es urgente», declaró, extendiendo el documento como prueba, aliviado de que la prueba no especificara el nombre del descendiente. El empleado de recepción tomó los documentos y les echó un rápido vistazo antes de asentir con la cabeza, indicando a Javier que podía proceder. «Por aquí, por favor», dijo, guiando a Javier a través de una serie de pasillos que parecían extenderse para siempre. Siguiendo al recepcionista, Javier sentía cada paso como una repetición de su propia indecisión. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntaba, con el peso de la mentira pesando en su conciencia. No obstante, el deseo de estar al lado de la señora Montiel en su momento más crítico, de cumplir su promesa de no abandonarla en la oscuridad, era abrumador. Cuando finalmente llegó al cuarto donde la señora Montiel estaba siendo atendida, Javier vaciló en la puerta, temiendo lo que encontraría al otro lado. Respirando profundamente, entró y vio a la señora Montiel acostada en la cama, con tubos conectados a ella. Tenía una apariencia aún más frágil que antes. A su lado, había un médico registrando el estado de salud de la paciente en su tabla. Aproximándose lentamente, con el corazón apretado por el dolor y la culpa, el enfermero apenas podía articular una palabra. «Señora Montiel, soy yo, Javier. Vine lo más rápido que pude», susurró, sabiendo que no recibiría respuesta. La frialdad de la mano de ella bajo la suya hizo que Javier tragara saliva, y las palabras de la rica señora sobre fingir ser su hijo aún resonaban en su mente. Volviéndose hacia el médico, Javier dijo: «Soy el hijo de María Montiel. ¿Puede darme una actualización sobre su estado de salud?», mientras el médico lo observaba atentamente. Javier odiaba tener que recurrir a la mentira una vez más, pero sabía que era necesario. El médico volvió su mirada hacia Javier, respirando profundamente antes de responder. «La señora Montiel está en coma profundo. Dadas las circunstancias, es improbable que sobreviva hasta el final del día», respondió, haciendo que el mundo de Javier se desmoronara a su alrededor. Cada palabra del médico resonaba como un eco vacío que se instalaba en su pecho. En ese momento, la realidad de la lucha entre la vida y la muerte se volvió dolorosamente clara. «No puede irse así», pensó Javier, antes de volver a dirigirse al médico. «Por favor, necesito quedarme a solas con mi madre», pidió, acercándose a la cama donde la señora Montiel yacía inmóvil. Solo el sonido de los aparatos llenaba el espacio entre ellos. Una vez que el médico se fue, Javier se sentó en la silla al lado de la cama. «Señora Montiel, no olvidé mi promesa», comenzó con la voz temblorosa por la emoción contenida. «Cumpliré su última voluntad, como usted pidió. Hoy seré su hijo», completó Javier, sosteniendo su mano mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Si fuéramos madre e hijo, pasaríamos un día en la playa, sin enfermedades que nos molesten. Compartiríamos historias y risas en una mañana llena de alegría. Después, terminaríamos la tarde con un café junto al mar. Ese sería el día de nuestros sueños», concluyó Javier, con las palabras cargadas de esperanza y tristeza, ofreciéndole consuelo a sí mismo. De repente, la puerta de la habitación se abrió, rompiendo el silencio con la entrada repentina de Emilio. Su presencia llenó inmediatamente el espacio con una energía fría, y los ojos del esposo de la rica señora se clavaron en Javier con una evidente ira. «¿Qué crees que estás haciendo aquí, Javier?», preguntó Emilio, con la voz cortante resonando por las paredes de la habitación. «Pensé que había sido claro, pero parece que tienes problemas de comprensión. Estás despedido, Javier. Quiero que te alejes de mi esposa». A pesar del cansancio y la debilidad que amenazaban con dominarlo, Javier se puso de pie para enfrentar a Emilio con determinación. «No puedes despedirme. Soy su hijo», mintió, mostrando el sobre con dificultad. Javier sabía que era peligroso engañar a Emilio, pero no tenía otra opción. De lo contrario, tendría que dejar a la señora Montiel sola con su esposo, que parecía desear su muerte. Emilio no mostró sorpresa por la revelación, ni por la mentira descarada. De hecho, se rió con desdén, en un sonido áspero que parecía fuera de lugar en ese ambiente de vida y muerte. «Eres hijo de ella. Es ridículo. Mira cómo estás, Javier.
tu apariencia, tu ropa. Jamás podrías ser parte de nuestra familia, dijo pareciendo asqueado. Cada palabra de Emilio estaba cargada de un desprecio que hacía que Javier se sintiera aún más pequeño. Sin embargo, el enfermero no retrocedió. No importa lo que pienses, dijo, reuniendo el último de su fuerza. Me quedaré aquí. Ella no está sola. La intensa discusión entre los dos hombres fue interrumpida por la llegada repentina del equipo médico, llamado por Emilio. Este muchacho está perturbando la paz de la paciente. Exijo que sea retirado inmediatamente, ordenó Emilio, lanzando acusaciones hacia Javier. Entonces, el enfermero sintió un mareo intenso y se desmayó, murmurando su determinación de no salir de la habitación. En ese momento, vio los dedos de la señora Montiel moverse delicadamente, en una señal de vida inesperada. Ella se está moviendo, dijo Javier con voz débil mientras caía al suelo y los médicos corrían para ayudarlo. Emilio exigió que lo ignoraran. Este chico no es más que una molestia. No tiene dinero para pagar los servicios de este hospital. Sáquenlo de aquí, dijo Emilio. Esas fueron las últimas palabras que Javier escuchó antes de perder completamente el conocimiento. Algún tiempo después, Javier despertó en una habitación de hospital, bañado por una luz suave. La preocupación comenzó a latir en sus venas al darse cuenta del lujoso entorno de un hospital privado en el que estaba internado. No puedo permitirme estar aquí. Jamás podría pagar por un hospital así, pensó con esfuerzo. Javier ignoró el mareo que aún sentía y retiró los accesos de sus brazos, con su determinación superando el dolor. Intentó sentarse, pero su cuerpo protestó. Cada músculo parecía gritar en resistencia. Girando en la cama, Javier avistó su bata al lado del sobre que contenía las pruebas de ADN de la señora Montiel, depositado sobre una silla. Un enfermero debe haber dejado mis cosas aquí, concluyó. Javier necesitaba actuar, y cada segundo perdido era un segundo menos con la señora Montiel. Tomando el sobre y el teléfono del cuarto del hospital, marcó el número del instituto farmacéutico que figuraba en el papel, con las manos temblorosas y la respiración cada vez más pesada debido a la ansiedad del momento. La llamada fue atendida de inmediato, y Javier fue transferido a una médica y farmacéutica tan pronto como mencionó el nombre de la señora Montiel. Instituto Farmacéutico, la doctora Miriam habla. ¿En qué puedo ayudar?, dijo una mujer al otro lado de la línea. Doctora Miriam, soy Javier, el enfermero de la señora Montiel. Ella ha tenido una crisis y está hospitalizada. Encontré su número en un examen que ella se realizó. No sé qué hacer, pero necesito ayudarla de inmediato, dijo Javier, sintiéndose mal, pero tratando de mantener la voz audible. Ah, Javier, estoy al tanto de la situación de la señora Montiel. Necesito que te quedes cerca de ella. Es vital que no estés sola ahora. Necesitamos asegurarnos de que esté segura. ¿Puedes hacer eso?, preguntó la doctora Miriam, aumentando la preocupación de Javier. Intentó levantarse de la cama, pero sus piernas aún estaban débiles. Dime qué está pasando. Necesito saber qué puedo hacer, argumentó él, temiendo que su ausencia hubiera costado la vida de la rica señora. La señora Montiel está participando en un estudio para curar una enfermedad crónica rara, la misma que la ha debilitado. Es un programa revolucionario, pero aún está en la fase final de pruebas. Espero que los resultados del estudio se completen hoy para que podamos continuar con el programa. Sé que no tengo tiempo para salvar a la señora Montiel, pero lucharé hasta el último segundo, explicó la doctora Miriam, con la voz transmitiendo la gravedad de la situación. Estoy yendo al hospital para verla en este mismo momento. No se aleje de ella bajo ninguna circunstancia, concluyó la llamada la doctora Miriam, apresurada. Espero que estos exámenes no estén relacionados con el medicamento que le administré a la señora Montiel. Si el medicamento no funciona y ella no sobrevive por mi culpa, nunca podré perdonarme, pensó Javier estremeciéndose. Necesito estar allí con ella. No puedo quedarme en esta habitación, concluyó levantándose con dificultad. Sus piernas aún ardían, pero buscaba fuerzas, determinado a ayudar a la señora Montiel. Cada paso por el pasillo era difícil, pero Javier continuaba, a pesar de la debilidad que amenazaba con dominar su determinación. Estoy llegando, señora Montiel. Aguanta firme, susurró para sí mismo, caminando lo más rápido que podía, con el resultado del examen de ADN de la señora Montiel en la mano.
Por favor, Dios, dame fuerzas hasta que llegue a la señora Montiel. Dame fuerzas hasta que llegue la doctora Miriam. No importa lo que me pase a mí, rezó, temiendo por la vida de la rica señora. Javier se detuvo frente a la puerta, reuniendo coraje para entrar en la habitación de la señora Montiel. Cuando abrió la puerta, se encontró con una escena intensa. Médicos y enfermeros rodeaban su cama, con urgencia y preocupación. Fragmentos de conversaciones flotaban en el aire, revelando la gravedad de la situación. Escuchó murmullos nerviosos. «Estamos perdiendo a esta paciente. No hay mucho más que podamos hacer», lamentó uno de los médicos, ecoando el apretón en el corazón de Javier. «¿Qué está pasando?», logró preguntar, con la voz temblorosa de ansiedad mientras se acercaba, ignorando su propia debilidad. Parecía estar mejorando hace unos minutos, pero ahora está empeorando, explicó otro médico, con la voz perdiéndose en el caos de los monitores y alarmas. «Ella se está yendo», observó Javier, notando la palidez de la piel de la señora y la lucha evidente en cada respiración. La visión avivó la desesperación en su corazón y el miedo de perder a alguien que se había vuelto tan importante para él en tan poco tiempo. «Por favor, hagan algo», imploró Javier a los médicos, con la voz sofocada por la emoción. «No la dejen morir». El líder del equipo se volvió hacia Javier, con una expresión grave reflejando la seriedad de la situación. «Señor, la señora Montiel está en una condición muy delicada. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero necesita entender». Javier interrumpió, con la voz resonando una fuerza sorprendente, incluso para él mismo. «No me pidan que entienda. Si hay alguna posibilidad, aunque sea mínima, de salvarla, ustedes tienen que intentarlo», insistió, aunque su visión comenzaba a nublarse nuevamente. El médico lo observó por un momento, dejando de lado a la señora Montiel para acercarse a él. «Estamos haciendo lo posible, pero parece que también necesitamos cuidar de usted. Está debilitado», argumentó él, pero Javier lo interrumpió con determinación. «Olvídenme. Lo más importante es ella. Nunca me perdonaría si algo ocurriera por mi culpa», dijo, con la visión nuevamente oscureciéndose. «Ustedes no pueden rendirse con ella. Siempre hay algo más por intentar, siempre», insistió Javier, mientras el médico le conseguía una silla. Mientras se sentaba, Javier continuaba protestando. «Ella no es solo una paciente para mí». Javier intentaba equilibrarse mientras levantaba la mano para señalar a la señora Montiel. «Ella creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Ella me dio una razón para seguir luchando. ¿Cómo puedo abandonarla ahora? Ustedes no pueden abandonarla ahora. Ustedes hicieron un juramento, al igual que yo. Salvar una vida es una obligación», argumentó, sintiéndose cada vez más débil. Sin embargo, la falta de medicamentos comenzó a cobrar su precio. Javier sintió que su visión se volvía totalmente borrosa y una debilidad abrumadora se apoderaba de su cuerpo. «Por favor, sálvenla», susurró mientras la oscuridad lo envolvía una vez más. Días después, Javier despertó en una habitación de hospital con dificultad, abriendo los ojos lentamente para enfrentar la fuerte luz que invadía ese entorno desconocido. «¿Dónde estoy? ¿Qué pasó con la señora Montiel?», pensó para sí mismo, recordando los eventos que precedieron a su pérdida de conciencia. Familiarizado con el entorno hospitalario debido a su profesión como enfermero, Javier pronto se dio cuenta de que no estaba en el mismo lugar donde la señora Montiel estaba internada. Sabía que no podría costear una hospitalización en ese hospital. Sin embargo, independientemente del lugar, Javier se sentía mejor, ya que sus músculos ya no le dolían y podía levantarse con facilidad. Su cuerpo parecía diferente, más fuerte y completamente libre de dolor. Con determinación, presionó el botón de llamada en busca de ayuda médica, examinando la habitación en busca de algún miembro del personal del hospital. Una mujer elegante entró en la habitación y al ver a Javier despierto, lo saludó con una sonrisa cálida. «Javier, qué bueno que despertaste. Soy la doctora Miriam», se presentó ella, acercándose a la cama. «Soy la médica y farmacéutica de confianza de la señora Montiel, responsable de las actividades aquí en el Instituto Farmacéutico Montiel. Nosotros hablamos por teléfono». «¿Cómo está la señora Montiel? Necesito saber», preguntó Javier, con la voz cargada de preocupación. La doctora Miriam le dedicó una sonrisa tranquila. «Todo será explicado pronto.
El médico a cargo de tu caso está en camino para verte, aseguró ella, tratando de calmar la ansiedad de Javier, que solo aumentaba. No tengo palabras para agradecer todo lo que hiciste por mi amiga. Sacrificaste tu salud para que ella pudiera ser tratada. Personas como tú son raras, elogió la doctora Miriam. Sin embargo, la conversación fue abruptamente interrumpida por la entrada de otro médico en la habitación. Inmediatamente comenzó a hacer preguntas sobre la condición de Javier. Estás en excelente estado de salud, gracias a la medicación, afirmó el médico, verificando los aparatos que monitoreaban sus latidos cardíacos. No tengo cómo pagar por un tratamiento en este hospital, dijo Javier, dirigiéndose a los dos médicos. Estoy desempleado en este momento, agregó, preocupado por su situación profesional, sin saber qué había sucedido. Javier solo esperaba que la señora Montiel estuviera bien y que encontraran otro enfermero para cuidar de ella con cariño, como él hacía. La doctora Miriam lo tranquilizó. No te preocupes por las cuentas. El instituto cubrirá todo, en reconocimiento por tus cuidados excepcionales con la señora Montiel. En cuanto a tu trabajo, ven conmigo. Hay algo que necesitas ver. La curiosidad se apoderó de Javier, aunque vacilaba en nutrir esperanzas de conseguir un empleo tan rápidamente, especialmente cuando Emilio difícilmente lo aceptaría en los negocios de su esposa. Tan pronto como sea dado de alta, buscaré una manera de resolver el desastre de mi vida, reflexionó Javier. Después de algunos exámenes finales, Javier recibió el alta del hospital y fue acompañado por la doctora Miriam hasta su auto. ¿A dónde vamos?, preguntó Javier. Ya lo verás, dijo la doctora Miriam llevándolo hasta la mansión de los Montiel. Cuando se dio cuenta de dónde estaba, Javier preguntó, ¿me trajiste aquí para recoger mis pertenencias?, antes de encontrarse con la mansión que había sido su refugio en los momentos en que más lo necesitaba. En realidad, hay alguien esperándote adentro, reveló la doctora Miriam sonriendo. Volveré más tarde, ya que necesito verificar el progreso de un programa en el que el instituto está trabajando. Después de expresar su gratitud y despedirse de la doctora Miriam, Javier avanzó hacia la mansión con el corazón acelerado de ansiedad. Al abrir la puerta de la sala, su rostro se iluminó de sorpresa y alegría al ver a la señora Montiel de pie, sonriendo para él. «No puedo creerlo», exclamó con emoción. «Oh Dios, gracias», murmuró, atónito al verla también. «¿Cómo sucedió esto?», preguntó, mientras la señora Montiel se acercaba. Durante todo el tiempo que trabajó para la señora Montiel, Javier nunca la vio caminar sin ayuda, ya que siempre estaba confinada a la cama debido a la gravedad de su enfermedad. «No puedo creer lo que veo, estás caminando sola», celebró Javier, presenciando cómo la señora Montiel se movía con pasos firmes hacia él. Ella llegó hasta él y lo abrazó por un largo momento, emocionada. «Javier, me has salvado más veces de las que imaginas, pero hay más en nuestra historia de lo que sabes», declaró ella con voz seria y conmovedora. Javier, sorprendido por la seriedad en su tono, dio un paso hacia atrás, esperando que continuara. «Entonces, cuéntame. He intentado entender todo lo que sucedió, pero tengo tantas preguntas. ¿Quién es tu hijo? ¿También lograste salvarlo?», preguntó, mientras la señora Montiel respiraba profundamente, con los ojos llenos de emoción fijos en los suyos. «En realidad tengo un hijo», reveló ella emocionada. «No supe quién era hasta el día en que la muerte casi me lleva. Me tomó tiempo recibir los resultados de las pruebas, pero sí, lo salvé», compartió la señora, trayendo un alivio instantáneo al corazón de Javier, quien le sonrió con ternura. «Me alegra verte aquí frente a mí, sano y sonriente. Qué bueno es tenerte aquí, mi hijo», concluyó, provocando una oleada de sorpresa que recorrió el rostro de Javier. No pudo ocultar su asombro, ya que aún no creía lo que estaba escuchando. «¿Qué dijiste?», preguntó él con la voz cargada de emoción. «Creo que no entendí bien». La señora Montiel sonrió antes de reafirmar. «Eres mi hijo, Javier, mi hijo», dijo, provocando una avalancha de felicidad en Javier, que se acercó para abrazarla. «¿Cómo es posible?», preguntó él con lágrimas inundando sus ojos. «¿Estás hablando de la petición que me hiciste para que fingiera ser tu hijo?», Javier preguntó, esperando que no fuera una broma. Desde su infancia en el orfanato, su mayor deseo siempre fue tener una familia. La señora Montiel sonrió, pero había tristeza en su mirada.
Realmente eres mi hijo, Javier. Pedí que hicieras eso porque pensé que estaba a punto de morir. No quería que sufrieras, que tuvieras una madre para luego perderla. Sé que has pasado tu vida en un orfanato, soñando con encontrar una familia. No pude contarte la verdad antes debido a la enfermedad. Lo siento por haberlo ocultado, reveló ella, mientras Javier luchaba por procesar cada palabra, removiendo emociones antiguas en su mente. ¿Y mi padre?, preguntó él, sintiendo las lágrimas brotar en sus ojos. ¿Qué pasó con él? ¿Cómo no sabías que eras mi madre? Javier buscaba respuestas mientras las lágrimas seguían corriendo por su rostro. La señora Montiel bajó la mirada y su expresión mostró tristeza al tocar el delicado tema. Tu padre, desafortunadamente, no me amaba. Estábamos casados, pero nunca fue feliz a mi lado. Se fue sin despedirse, para vivir con otra mujer. Aún no sabía que estaba embarazada de ti. Cuando tu abuelo descubrió mi embarazo, amenazó con expulsarme de la casa a menos que te entregara a un orfanato poco después de tu nacimiento. Como era muy joven y no tenía a dónde ir, tuve que aceptar. Si hubiera sabido cuánto me arrepentiría, Javier, habría hecho todo diferente y habría luchado para que siguieras en mi vida, explicó mientras Javier también se dejaba llevar por la tristeza. Desearía que todo fuera diferente, pero ahora eso no importa, murmuró Javier, entristecido por la historia de su madre y las pérdidas que ella había enfrentado. Te amo, mamá. Finalmente estamos juntos, dijo Javier, acercándose a la señora Montiel para abrazarla, finalmente sintiéndose parte de una familia, pero aún quedaban dudas en el aire. ¿Cómo descubriste que yo era tu hijo, después de tanto tiempo?, preguntó Javier, esperando la revelación que estaba por venir. La señora Montiel cerró la expresión, con la seriedad estampada en su rostro evidenciando la gravedad de lo que estaba por compartir. Al descubrir que estaba enferma, Emilio comenzó a investigar si había alguien con quien tendría que compartir mi herencia. Sin embargo, él no me habló de tu existencia. Durante una crisis, fui a buscar medicinas en la oficina de Emilio y vi tu foto sobre la mesa. Inmediatamente supe que podrías ser mi hijo porque te pareces mucho a tu padre cuando él tenía tu edad. Así que pedí a un investigador que te buscara, y cuando te encontraron, aún no estábamos seguros de si eras mi hijo. Por eso te contraté como enfermero, porque temía que tuvieras la misma enfermedad que yo y te quedaras solo. De esta manera también tendría acceso a una muestra de ADN, recogida por la doctora Miriam mientras dormías, dijo la señora Montiel, antes de hacer una breve pausa. Después de perder la mirada por unos segundos en el horizonte, ella continuó. Emilio no quería contratarte, porque no quería dividir la herencia. Me costó aceptar que Emilio haría algo así, pero sé que, además de la avaricia, él mintió para protegerme en caso de que tú no fueras mi hijo. No tardé en darme cuenta de que Emilio quería que te despidieran todo el tiempo, pero no permití que lo hiciera hasta que los resultados de los exámenes estuvieron listos. Debido a la fragilidad de mi salud, no pude darme cuenta de que tú también estabas enfermo. Escondes muy bien tus dolores, muchacho, dijo la señora Montiel, emocionada, mientras Javier escuchaba en silencio, con el corazón apretado por la revelación. No quería que te preocuparas por mí, confesó Javier avergonzado. Eres un ángel en mi vida, Javier. No estaría aquí sin ti, respondió la señora Montiel con cariño, enfatizando la importancia de él en su vida. Volviendo a lo que sucedió, continuó la señora Montiel, retomando el tema principal, antes de ser interrumpida por Javier, quien absorbía la información con una mezcla de gratitud e incredulidad. Con un suspiro pesado, Javier dijo, con sus ojos transmitiendo una mezcla de determinación y ternura. Antes que nada, necesito que sepas que eres como una madre para mí, independientemente del resultado de la prueba de ADN. Siempre has sido mi familia, dijo él, con la voz entrecortada por la emoción, sintiendo un nudo en la garganta. Recordó los días en que cuidó a la señora Montiel con cariño, sin vacilar y siempre feliz de poder ayudarla. La señora Montiel sonrió, pero su semblante aún era serio, ya que estaba a punto de revelar la verdad a Javier. Cuando recibí el resultado de la prueba de ADN, me di cuenta de que no había más tiempo para revelarlo sin lastimarte. Además, descubrí que Emilio me estaba drogando para empeorar mi salud y quedarse con toda la herencia para él. Las lágrimas escaparon de los ojos de la señora Montiel mientras luchaba por mantenerse firme ante la revelación.
Descubrir esto sobre Emilio me devastó, pero fortaleció mi determinación de protegerte, mi único heredero verdadero. Javier asimiló todo, y una oleada de emociones lo invadió. Sintió alivio por finalmente entender su origen, pero también rabia y tristeza por la traición que Emilio planeó contra la señora Montiel. «Entonces, ¿qué haremos con Emilio ahora?», preguntó Javier con la voz temblando de indignación. La señora Montiel lo miró con firmeza y una llama de resolución brilló en sus ojos. La doctora Miriam recolectó muestras de mi sangre en el hospital, probando el plan de Emilio. Además, su abogada estaba lista para que firmara el testamento el día en que fui internada en el hospital. Ahora, él ha sido detenido temporalmente. Se ha hecho justicia y Emilio no quedará impune. Por su parte, Javier aún tenía una pregunta crucial. «¿Y qué hay de tu enfermedad? ¿La cura es definitiva?», dijo ansioso. «Ah, sí, la cura», comenzó la señora Montiel con una sonrisa suave iluminando su rostro. El equipo médico del Instituto Farmacéutico, liderado por la doctora Miriam, logró encontrar la cura. El medicamento que me diste estaba siendo probado como parte de esa investigación. Gracias a Dios me salvó. Sabía que en mi estado no habría tiempo para que la cura funcionara, pero al administrarme el medicamento, salvaste mi vida, hijo mío. Ambos estamos curados, Javier. Tenemos toda una vida por delante». Una ola de alivio y alegría inundó a Javier. «Esto es increíble. ¿Entonces hay esperanza para ambos?», preguntó con los ojos brillando entre lágrimas. «Sí, ya has sido medicado durante el tiempo que estuviste internado. Incluso, ahora que estamos bien, reservaré nuestros boletos para Cancún el próximo fin de semana», respondió la señora Montiel sonriendo hacia él. Javier apenas podía creerlo. «¿Me oíste mientras estaba en coma? ¿Cuándo hablé sobre la playa?», preguntó emocionado. «Sí, hijo mío. Haré todo lo posible para que tengamos nuestro día especial en la playa y muchos otros días felices después de eso», respondió la señora Montiel, con el corazón rebosante de amor y gratitud. «Gracias, mamá, por todo», dijo Javier con lágrimas en los ojos. «Yo quien agradezco, hijo mío. Estoy feliz de tenerte», respondió la señora Montiel, también con los ojos húmedos por la emoción del momento. En los días que siguieron a la emocionante revelación, madre e hijo unieron fuerzas no solo para fortalecer el recién descubierto lazo familiar, sino también para enfrentar los desafíos legales impuestos por Emilio, quien intentaba salir de la cárcel. Su plan era pedir el divorcio de la señora Montiel para quedarse con la mitad del patrimonio que ella había construido en el Instituto Farmacéutico Montiel. Sin embargo, la justicia prevaleció, rechazando todos los procesos abiertos por Emilio. Poco tiempo después, fue condenado a cadena perpetua de manera definitiva, obligado a enfrentar las consecuencias de sus malévolos intentos de acabar con la vida de la señora Montiel para robar su herencia. Con la salud notablemente renovada, gracias a la cura que su propia empresa había desarrollado, la señora Montiel cumplió la promesa hecha a Javier. Madre e hijo disfrutaron de un día inolvidable en la playa, celebrando no solo la recuperación de su salud, sino también la nueva vida que tenían por delante. Fue un día lleno de risas, conversaciones profundas y planes para el futuro, marcando el inicio de muchos otros momentos especiales que compartirían juntos. No pasó mucho tiempo antes de que Javier asumiera un papel importante en el Instituto Farmacéutico Montiel. Con su experiencia como enfermero, comenzó a ofrecer entrenamientos para que otros profesionales reconocieran las señales de abuso en el entorno familiar, además de las marcas físicas. Las enseñanzas de Javier ayudaron a muchos profesionales a ser más atentos y efectivos en la identificación de pacientes que estuvieran sufriendo en silencio. Este nuevo propósito no solo elevó el perfil de la empresa en el campo de la salud, sino que también estableció a Javier como una figura fundamental en la lucha contra el abuso doméstico, utilizando su dolorosa experiencia personal como catalizador para el cambio. La señora Montiel, inspirada por la resiliencia y compasión de su hijo, dirigió una parte significativa de los recursos del negocio para apoyar esta causa, estableciendo programas de concientización y colaboraciones con organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los pacientes. Bajo el liderazgo de Javier y la doctora Miriam, la empresa comenzó a desarrollar nuevas políticas para garantizar que los pacientes en todo el país fueran atendidos en un entorno seguro y acogedor.
estableciendo un nuevo estándar de atención en toda la industria. En poco tiempo, el incansable trabajo de Javier pronto ganó reconocimiento nacional y comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias y eventos sobre salud y bienestar. En estos eventos, compartía no solo sus hallazgos profesionales, sino también su historia personal, tocando los corazones de muchos e inspirando a otros a unirse a su causa. Como madre e hijo, Javier y la señora Montiel reconstruyeron sus vidas con respeto mutuo, admiración y un amor que trascendía las adversidades del pasado. Encontraban alegría en las pequeñas cosas y celebraban cada victoria juntos, fortaleciendo su vínculo día tras día.